Qué gozo poder un sábado santo más llegar confiado a los brazos de Jesús. Y usted y yo hemos, gracias, llegado maravillosamente con esperanza y gozo a ese Dios maravilloso que te ama, que nos ama con amor eterno. Así que usted debe sentirse agradecido y agradecida con Dios porque estamos bajo sus brazos poderosos y Él sigue cuidándonos y guardándonos. Vamos a orar allí donde estamos. Oremos. Bendito Dios de sanación, de salvación y de esperanza. Gracias porque nos das a nuestro corazón paz y tranquilidad. Porque llenas nuestra mente, Señor, de lo celestial y de lo divino. Bendice grandemente, oh Dios, a tu iglesia, a tu pueblo, que se encuentra reunido en la ancha faz de la tierra en este sábado sagrado y santo. Y danos poder, Señor, para predicar tu palabra, llevar el mensaje de vida. Espíritu Santo, llena de gozo nuestros queridos amigos, visitas, y llena de gozo y de sabiduría a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hace muchos años tuve un amigo que estaba metido en un gran problema. Y saben que cuando alguna de las personas se mete en un gran problema y es citado por los organismos competentes, da miedo y temor. Me decía aquel amigo que tenía miedo y temor porque fue citado por la fiscalía. Y claro, ¿quién no tener miedo y temor cuando sabe que es citado y que no sabe qué pasa de pronto? Y más sabiendo que de pronto va a tener allí a alguien que lo va a acusar, va a tener a alguien que lo va a juzgar y le toca llevar a alguien que va a tratar de salvarlo. Es bastante complejo, indiscutiblemente, porque va a tener a 3 personas, más una cuarta, que es un delegado de un ente llamado la Procuraduría, que va a velar para que prácticamente le cuiden sus derechos. Saben que cuando yo abro la Biblia, yo encuentro algo maravilloso en la hora del juicio. Esta mañana voy a hablar acerca de la hora del juicio. Y usted va a encontrar en la Biblia algo muy diferente a lo que sucede aquí en la tierra. Porque usted va a encontrar en la Biblia de que quien lo juzga a usted, prácticamente quien lo acusa, es alguien que está derrotado. Quien lo defiende, quien es el juez, es Jesús. Quien es el juez y quien es su abogado, y mi abogado, es Jesús. O sea que la balanza allí prácticamente está a nuestro favor, porque tenemos tanto al juez a nuestro favor. Tenemos prácticamente el defensor y abogado a nuestro favor, que es también Jesús. Y alguien que acusa, pero ese alguien que acusa ha sido vencido. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 14 y miremos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Y pueblo. Otra noticia agradable que hay allí en ese versículo
que acabamos de leer es que el juicio para todo ser humano se lleva a cabo, vamos a ver, pero antes se le da oportunidad al mundo entero que escuche la verdad, que escuche la salvación, que escuche el evangelio de vida. Simbólicamente, ese ángel que predica el evangelio al mundo entero es la iglesia adventista. Amén. Ese ángel que predica el evangelio simbólicamente es la iglesia adventista. Y quiero decirles que el 10 de agosto, vamos a tomarnos todos los semáforos de la calle de la Avenida Oriental. Vamos a impactar como nunca antes en varias calles del centro llevando el evangelio. Vamos a invitar a los guías, a los embajadores, a los aventureros, a todos los hermanos de la iglesia. Vamos a hacer un impacto grande en todo Medellín. Mientras la iglesia central está en los semáforos, va a estar otros distritos en las estaciones del metro, otros van a estar en los parques, porque debemos de anunciar el evangelio que eterno, y el evangelio eterno lo tiene es la iglesia adventista, el evangelio de verdad y de vida. Así que todo ser humano, indiscutiblemente, antes de que haya un fallo final sobre toda criatura de la tierra, toda persona debió haber escuchado de Dios y de la salvación. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 14:6. A toda nación, tribu, lengua y qué, y pueblo. Y note ese mensaje que debemos de llevar, como dice, diciendo a gran voz, temed a Dios. Quiero aclararles que esa anunciación de temer a Dios no es de miedo, no es de pánico, que usted debe de buscar a Dios con miedo y con pánico. Ese temer a Dios es de reverenciar, de reverencia a Dios, de poner a Dios prácticamente en su vida en el lugar que debe ser y que debe estar. Ese temor a Dios es de adoración, de reverencia, de respeto, de caminar con Dios como debe ser. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? ¿Por qué nosotros los adventistas sabemos cuándo inició ese juicio y sobre quiénes empezó primero el juicio? Noten ustedes lo que dice el libro de Daniel. Abran sus Biblias allí en Daniel 8 para que entendamos cuándo comienza el juicio investigador y en quiénes comienza primero. Dice Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y qué, y mañanas, y luego el santuario será qué, purificado. El juicio investigador empieza cuando terminan las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 ¿qué? Años. La Biblia dice proféticamente que un día por año. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Que se mide el tiempo profético como día por año. Tengan en cuenta esas citas. Números 14:34, donde te deduce ahí que proféticamente un día equivale a un año, y Ezequiel 4:6.
Ahora, cuando la Biblia dice en Daniel 8:14, Él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Debíamos entender cuándo empezarían las 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas empiezan en el año 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes de reconstruir el ¿qué? El templo de Jerusalén. Si ustedes hacen un conteo desde el año 457 antes de Cristo hasta el año de 1844, allí le dan las 2300 tardes y mañanas. Recuerden ustedes que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Dios. Allí en Daniel capítulo 9, 25, 26 y 27 hay una primera sección de un conteo de 70 semanas sobre el pueblo de Dios, que llega prácticamente hasta el bautismo de Cristo y hasta la muerte de Cristo y hasta el apedreamiento de Esteban en el año 34. Desde el año 34 después de Cristo hasta 1844 hay 1810 días, pero se cuentan los días de atrás desde el decreto y te da prácticamente hasta el año de 1844. En el año de 1844 empieza el juicio investigador. Ahora, la pregunta es, ¿sobre quiénes empieza primero el juicio investigador? Porque yo he encontrado adventistas que me dicen, pastor, tengo miedo que de pronto el juicio ya esté sobre mí, que de pronto ya se esté ejecutando el juicio sobre mí. No, noten ustedes que la Biblia enseña sobre quiénes empieza el juicio investigador primero. Hebreos 9. Noten la palabra de Dios como te muestra claramente allí el seguimiento sobre ese juicio investigador. Hebreos 9, el versículo 27, dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido una sola vez para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto ¿el qué? El juicio. ¿Cuándo comienza el juicio investigador? Sobre la persona. Cuando la persona ¿qué? Muere. El texto muestra claramente que el juicio investigador empieza cuando la persona muere. Repitamos el texto de Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto ¿el qué? El juicio. O sea que el juicio investigador empieza para con las personas que ya murieron. ¿Por qué no puede empezar sobre los que estamos vivos? Porque resulta de que los que estamos vivos, entonces notarán esto: si empezara el juicio sobre nosotros, indiscutiblemente usted entonces caminaría con Dios, pero de pronto cometió una fallita, y no puede haber indiscutiblemente todavía un fallo sobre usted porque cometió una fallita. Si hubiera un fallo sobre usted porque cometió una falla, estaría usted ya ¿qué? Perdido o perdida. El juicio comienza sobre los que mueren. ¿Por qué debemos de estar preparados? Porque no sabemos el día que vamos a ¿qué? No sabemos el día que vamos a morir. Por eso debemos de estar preparados, porque después de la muerte, ahí sí dice Pablo en Hebreos 9:27, empieza el juicio.
O sea que el juicio empieza primero con los que ya que murieron. Bendito sea Dios que todavía nos da vida para arrepentirnos, todavía nos da vida para confesar los pecados, todavía nos da vida para que aquellas cosas sucias, para que aquellas porquerías, aquellos actos que alguna vez hemos cometido, nosotros nos arrepintamos. Ahora, noten cómo la palabra de Dios muestra que Jesús llegó a ejecutar un juicio. Daniel capítulo 7. Abran sus Biblias y subrayen este texto tan maravilloso. Allí el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 9, dice la palabra de Dios: estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos. Esta escena se llevaba a cabo y se lleva en el cielo. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ¿qué? Ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Ahora, noten que allí está diciendo que alguien llega al trono y se sienta. Llega primero el Padre, Dios el Padre, que lo identifica como el anciano de días. Pero finalizando el texto, ustedes notan que alguien más llega delante del Padre y la Biblia lo identifica como el ¿qué? El juez. Así dice el texto. O sea que el juez no es Dios el Padre. O sea que el juez debe ser alguien con autoridad. El juez debe ser alguien prácticamente que tiene toda la gloria y la honra. El juez debe ser alguien que ama y que está cerca al Padre. Y la Biblia dice que el juez llegó en ese momento y se sentó. Que hemos enseñado nosotros los adventistas como doctrina única y distintiva en el mundo, porque ninguna otra denominación religiosa tiene la doctrina del santuario que ha sido dada al pueblo adventista, que el que llega y se sienta y que llega al trono es Jesús. Jesús llega, pasa del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo, en 1844. Y los libros se ¿qué? Los libros se abren. Les voy a decir algo. Estos días estaba conversando con un experto en informática. Oiga lo que les voy a decir para que tengamos en cuenta. Y el experto en informática me estaba enseñando algo. Me estaba diciendo, porque yo le estaba preguntando y le estaba diciendo, oye, todos esos mensajes que nosotros mandamos por WhatsApp, las fotos, toda esa información, al fin y al cabo, si un celular se pierde. Ustedes saben cómo descubrieron un asesinato que hubo en Bello de una jovencita de Quibdó. Oiga, eso fue impresionante cómo descubrieron el asesinato en Bello de una jovencita de Quibdó. A la jovencita la asesinan en Bello y resulta que prácticamente antes de asesinarla, la jovencita está conversando con la otra persona por WhatsApp.
y están allí chateando por WhatsApp. Y cuando la jovencita llega en el taxi al barrio El Congolo, en Bello, aparece el sicario y la mata. El celular prácticamente quedó dentro del taxi. Y los investigadores luego se dan cuenta que hay un celular allí y que ese celular va a servir para la investigación. Donde el celular se pierda, no lo encuentren, me dice el experto en informática. ¿Sabe, pastor, dónde tenía que solicitar las autoridades colombianas para encontrar esa información que había en su celular? No es en Colombia donde tenía que solicitar la información. ¿Dónde queda la sede principal de Facebook? Y que son los dueños de WhatsApp. El dueño de Facebook son los dueños el dueño de WhatsApp en Estados Unidos. Y una orden judicial que salga de Colombia hacia Estados Unidos para recuperar esa información. Entonces me decía el experto en informática, la información que quedó prácticamente en ese celular, si el celular se hubiera perdido, tenían que solicitar las autoridades que están investigando a Estados Unidos. Pero como lo encontraron aquí, fue fácil abrirlo. Y resulta que en Estados Unidos, allí prácticamente la compañía de Facebook, que es la dueña de WhatsApp, tiene los servidores más poderosos. O sea, tiene la información más poderosa guardada de usted y de mí. Oigan esto, todo lo que usted habla prácticamente por WhatsApp, o que usted chatea, fotos de todo, eso queda en unos servidores guardados en Estados Unidos. Y no por poquitos años, por muchos ¿qué? Por muchos años tienen nuestra información. Y si necesitan a alguien, ustedes saben que Facebook no puede sacar información suya y mía al aire, porque sería un ¿qué? Un delito. Tiene que ser una autoridad competente, una orden judicial. Y si necesita alguien algo, solicitan a través de una orden judicial. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque noten, cuando el juez llegó, dice el texto, se abrieron los libros y se sentó el ¿qué? El juez. Y empezó, lo que quiero decirles es que si en el planeta Tierra se guarda información suya y mía, en el cielo está toda la información real, verídica, suya y mía. No se escapa nada de lo que usted hace, de lo que yo hago. No se le pasa a Dios nada. Ahora tengan en cuenta de que hay varios libros. ¿Recuerdan ustedes que hay varios libros que aquí los hemos estudiado y que ahora pasaré así rápidamente? Está el libro y están los ¿qué? Los libros. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia de los libros y el libro? ¿Alguien recordó? ¿Notó la diferencia esta semana? De los libros y el libro. Vamos a ver la diferencia. El libro, ¿qué contiene el libro? Singular. Filipenses 4:3, ¿qué contiene el libro? Miren lo que contiene el libro en el cielo y que hay que tener eso en cuenta. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la ¿qué? ¿Qué contiene el libro? En singular, los nombres de todos ¿qué? Nosotros. Solamente el nombre. No la vida
no toda la historia. Ahí dice que el libro en singular contiene tu nombre y mi nombre. Ahora, en plural, ¿qué contienen los libros? Porque allí en Daniel 7, 9, 10 dice que los libros fueron abiertos. Ahora sí, ¿qué contienen los libros? Los libros contienen toda la historia, toda la biografía, todos sus actos, todos mis actos, todas nuestras batallas y luchas. Eso contienen los libros. Pero el libro solamente los que, los nombres. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Todos los libros. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo? Estás haciendo la expiación final. Pero comenzó con quienes primero, con los que ya qué, con los que ya murieron. O sea que tu caso y mi caso todavía no sé qué, no se ha resuelto. Tu caso y mi caso no se ha definido. Se vienen definiendo los casos de los que ya murieron, Hebreos 9, 27. Y como tu caso y mi caso no está resuelto, les voy a leer la inspiración divina que dice en Patriarcas y Profetas. Y quiero leérselo textualmente en la página 217. Si alguien tiene prácticamente allí el testimonio de Jesucristo, o sea, en su casa, subraye esta página, que es la 217. Si tu caso y mi caso no se ha resuelto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Noten lo que dice la inspiración divina en Patriarcas y Profetas, página 217. Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve, oigan esto, si usted abrigara, si yo abrigara, está diciendo, si tuviéramos en cuenta que Dios te está viendo, que Dios me está viendo, que Dios ve y oye, oiga, tremendo esto, que Dios no se le escapa nada de lo que usted hace, está diciendo la inspiración divina. Ahora, a Dios no se le escapa tampoco todo lo que usted dice, habla. Por eso, mis hermanos, mucho cuidado en lo que hablamos, mucho cuidado cómo nos expresamos, porque mucha gente le gusta la chanza, le gusta prácticamente de pronto dialogar y conversar de una manera que a Dios no le agrada. Eso es lo que está diciendo la inspiración divina. Dios oye, Dios ve, Dios tiene todo anotado de lo que hacemos y decimos, y conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones, a las que veremos hacer frente en el día que final. O sea, dice claramente a las que debemos de hacer frente en el día final. ¿En cuál día final? En el día que pase el juicio sobre el nombre suyo, sobre el nombre mío. ¿Y cuándo es ese día? Cuando ya hayamos ¿qué? Muerto. Ahora, recuerden algo también. Cuando Jesús venga por segunda vez, van a haber cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios vivos. Entonces el juicio sobre ellos, ¿cómo se ejecuta? Si están vivos todavía. Recuerden muy bien
que cuando se cierra el tiempo de gracia, hay una angustia total sobre el mundo entero. Ahora, aquellos que amamos y clamamos a Dios, y si estás vivo para ese tiempo o viva, prácticamente tu intercesor ha mediado por ti, por los vivos. Cuando se cierre el tiempo de gracia, ya ha mediado y los ha perdonado. Pero sobre los impíos, ¿qué se espera? Sobre los impíos se espera es condenación y destrucción. Ahora, la Biblia dice, los libros fueron abiertos. Y quiero decirlos de que 2 Corintios 5:10 dice, porque todos compareceremos ante el juicio ¿de quién? De Dios, sin excepción. Todos. La pregunta es, los impíos, los que se perdieron, ¿cuándo son juzgados? Cuando el juicio final sobre ellos. Recuerden muy bien de que sobre los que se perdieron, prácticamente queda sobre ellos la sentencia final. Después de los 1000 años, se dice Pablo que usted y yo seremos llevados a contemplar los libros cuando estemos en el cielo. Y veremos los que se perdieron, veremos sus nombres, veremos sus actos, veremos todo, que Dios es justo y que se perdieron porque quisieron. Ahora, noten ustedes que yo les decía al comienzo que Dios es el juez y Dios es el abogado. Primera de Juan 2:1, tu abogado y mi abogado, busca allí y subraye. Hijitos míos, dice Primera de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no para que no pequéis. Está diciendo allí Juan, para que ustedes no pequen, estas cosas los escribo. Pero si a alguno se le olvidó, o alguno se dejó tentar, o alguno se dejó manipular por el diablo, abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Qué garantía tan especial para usted y para mí, que Jesús es nuestro abogado. Pero no solamente es nuestro abogado, defensor. San Juan 5:22 dice la palabra de Dios que es también el juez de amor. Noten lo que dice allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios así: porque el Padre a nadie que juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. O sea que tú y yo tenemos esa ventaja grande y no puedes desperdiciarla, que tenemos el abogado, y el mismo abogado es el ¿qué? El juez. Y ahora el abogado, el juez, es el mismo Salvador. Por eso no hay una disyuntiva allí de procedimientos que lo hagan temblar a uno, porque lógicamente Él es nuestro todo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado. Pero recuerden de que de toda palabra ociosa, de todo lo que usted haga, yo haga,
en el Evangelio de San Mateo 12. Vamos a subrayar esa cita, porque a veces cometemos el error de hablar cosas que no debiéramos de hablar, decir cosas tan vanamente, sin saber lo que se está llevando a cabo en el cielo o sabiéndolo. El Evangelio de San Mateo 12:36 dice: mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del ¿qué? Tremendo, hermanos. Tremendo que lo que expresemos que no le agrada a Dios queda anotado. Patriarca y Profetas, página 217, dice que Dios envía a sus ángeles a que escuchen toda palabra. Ahora, no porque Él no escucha, porque Él escucha todo y lo sabe todo, simplemente porque deben haber testigos. Deben haber testigos. Así como usted y yo, cuando Cristo venga de los cielos nos lleve, vamos a entrar también, según Pablo, vamos a entrar a mirar los libros y miraremos que las biografías, las historias, los actos de los que se perdieron, que Dios es juez justo. Se perdieron porque quisieron. Mi querido hermano, es tiempo de predicar. Es tiempo de anunciar el evangelio de vida y de salvación. Es tiempo de estar en comunión con Dios. El juicio se lleva a cabo. Pero ¿sabe qué me encanta del juicio? Oiga lo que les voy a decir. El juicio no inhibe a sus seres amados a experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo? Por favor, teólogos que hayan aquí, subrayen allí el libro Primeros Escritos, página 183. Y dicen: cuando Jesús resucitó, levantó a seres de carne y hueso, los levantó. Cuando Él resucitó, los glorificó. O sea que ya los había ¿qué? Ya los había ¿qué? A ver, ya los había juzgado. Tremendo. Página 183 dice: cuando Jesús resucitó, resucitó seres de épocas, de tiempos atrás, desde Adán. Los glorificó. O sea que ya los había juzgado y se los llevó. Amén. El juicio prácticamente no exhibe, no inhibe a que sus hijos se sientan, permanezcan allí esperando para siempre un juicio. Ya había ejecutado juicio, los había glorificado, dice Primeros Escritos, página 183, y los había llevado a la Canaán ¿qué? Celestial. Mi querido hermano, ¿no tenemos un juez justo? ¿Un juez lindo? ¿Un juez maravilloso? Tremendo. Así que quiero decir, hermanos, para finalizar, en Apocalipsis 14, 6 y 7, el juicio se está llevando a cabo sobre los que ya murieron. Dejó usted esa carguita de pensar: ay, mi nombre ya pasó, mi nombre, subrayen Hebreos 9:27. Primero los que ya murieron, pero resulta de que usted y yo podemos morir de un momento a otro. De un momento a otro podemos morir. Y la pregunta es: ¿estamos preparados? Porque después de que mueras, viene el juicio, dice Hebreos 9:27. ¿Nos estamos preparando? ¿O las cosas de este mundo nos están entreteniendo mucho?
o prácticamente la ambición de este mundo y sus placeres te están amarrando demasiado. Quiero finalizar allí diciendo en Apocalipsis 14:7, decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado, en 1844, y adorad. Allí dice algo lindo: adorad a Francisco el Papa, que hizo el cielo. Oye, hermano, como que estoy sufriendo de las vistas, porque la gente está adorando mucho al Papa, porque la gente está adorando mucho a San Crisóstomo, porque la gente adora mucho a San Francisco de Asís, porque la gente adora mucho a Mahoma. Dice que mientras se lleve el juicio, mientras se ejecuta el juicio que empieza con los muertos, los vivos estamos y debemos de adorar mientras tanto al que hizo el cielo, al que hizo la tierra, el que hizo el mar y las fuentes de las ¿qué? De las aguas. El texto es contundente. Usted no debe adorar a nadie más sino a Dios. Yo no debo adorar a nadie más sino a Dios. Ahí lo dice. Es claro. Pregunto en esta mañana: ¿hay alguien que quiere decirle: yo, Señor, deseo adorarte? ¿Hay alguien que, pasando aquí al frente, quiere decirle: Señor, yo quiero seguir adorándote, Señor? Yo quiero seguir sintiendo tu poder. Dios te bendiga, mi querido. Dios te bendiga. Hay alguien más que quiere decir: yo adoro, pero al creador del universo. Yo adoro a mi Dios. Dios te bendiga. Yo adoro a mi creador, a mi rey, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay alguien más que quiere decir: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Yo quiero seguir adorándote, Señor, por siempre. Quiero seguir perseverando. Quiero amarte. Quiero prepararme, Señor. Quiero entregar mi vida cada día, Señor, para ti, porque tú eres mi Rey, Señor. Si se siente ese gozo de adorar al Creador, póngase de pie y dígale: Señor, aquí está mi corazón, mi vida, te amo, eres mi Salvador y mi Rey. Oremos. Bendito Dios, Rey de gloria y Rey de vida. Tú eres digno de adoración. Tú eres el Creador nuestro y Salvador. Eres el abogado, pero eres también el juez y nuestra salvación. Y esa es la garantía grande, maravillosa, que tenemos un juez justo, un abogado, un Salvador justo, y que nos ha enviado su Santo Espíritu para discernir, oh Dios, la palabra eterna, el Evangelio eterno. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, a creer en ti, a confiar en ti. Perdona los errores que hemos cometido, sea por palabras maldichas, sea por acciones, Señor, que de pronto hayamos cometido. Límpianos con tu sangre, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a perseverar en esa salvación tan grande, tan infinita. Danos tu bendición y ayúdanos que el 10 de agosto, que es el día del gran impacto, donde la iglesia entera, Señor, allí estaremos en la Avenida Oriental, regalando un librito, literatura, Señor. Mostremos que Cristo vive, reina y vendrá muy pronto por nosotros. Guárdanos en tu amor y ayúdanos, Señor, cada día a enamorarnos más de ti y a nunca separarnos de ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salude al que está a su lado y dígale: sigamos adorando al Creador. Dios lo bendiga. Sigamos adorando. Vamos a terminar cantando. Como complemento de esta adoración, de esta hermosa predicación que tuvimos,
Vamos a continuar adorando y alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 99. Quedémonos de pie y continuamos en la alabanza. Humillaron al Señor y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que lo llevaron a dar salud y bendecir. Horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Vamos a cerrar nuestros ojitos y oremos al Dios de amor. Gracias, Dios, porque llenas de paz nuestros corazones y nuestras vidas, porque nos das esa esperanza maravillosa de vivir por la eternidad contigo. No habrá más dolor, ni llanto, ni tristeza, ni necesidad cuando Jesús venga y nos llevará para lo sumo de los cielos, a gozar, Señor, de la dicha eterna. Santifícanos, Señor, y purifícanos, oh Dios. Cada día llévanos a ser misioneros, Señor, en el cual hablemos palabras de vida y para vida. Danos tu bendición, Señor, que tus ángeles nos acompañen y tráenos en las horas de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén.